fe. Aunque el presente me diga que mi milagro no está hecho, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Yo creo en un Dios de poder. Por eso te adoro, Jesús. Hoy yo vengo a adorarte. Hoy yo vengo a exaltar. Muy buenas tardes en esta hermosa tarde, ¿verdad? Una vez más estamos aquí en el programa Sembrando Semillas de Fe. Estamos aquí para la gloria y para la honra del Señor, ¿verdad? Soy el pastor Ramón López, pastor y fundador de la Iglesia Cristiana Casa de Restauración y Cántico de Victoria. Y en este día continuaremos ya nuestro último estudio sobre la fe, ya para la semana que viene, la semana de arriba, esta no la próxima, estaremos comenzando el programa en sí con testimonio de fe para levantar, ¿verdad?, el ánimo, para darle esperanza a la gente de que le servimos a un Dios real, de que le servimos a un Dios que todo lo puede, de que le servimos a un Dios que es maravilloso, que le servimos a un Dios que las promesas que Él nos hace las cumple. Gloria al Señor. Así que hay que enfocarnos, ¿verdad?, en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que creer, tenemos que tener la fe que Dios tiene para con nosotros. Dios cree en nosotros, Él tiene fe en que nosotros lo podemos lograr. Dios tiene fe en que nosotros lo podemos hacer. Solamente tenemos que, ¿verdad?, caminar confiados y creer que lo que Dios ha prometido, nuestros ojos lo verán. Dios no es un hombre para que mienta, porque cuando Él dictamina una palabra, esa palabra se cumple. Así que el enfoque de este programa es en la fe, en los testimonios que estaremos trayendo de personas que han vivido momentos en que han tenido esa fe en Dios y Dios ha obrado de manera especial. Y nos gozamos, ¿verdad?, que este privilegio que Dios nos da a través de usar la tecnología para cosas positivas, ¿verdad?, no para nada negativo, sino para cosas positivas, para levantar el ánimo y para que la gente crea en ese Dios amoroso que tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y hoy en día podemos estar aquí y levantar nuestras manos santas al cielo y adorar y exaltar su nombre. Aunque veamos las cosas difíciles, pero si nuestra fe es genuina, podemos ver grandes cosas que Dios va a hacer. Y en este día vamos a continuar, ¿verdad?, con el estudio sobre la fe. Y vamos donde nos quedamos. Ya nos quedamos en que en la fe, en las cosas y ejemplos de personas que tuvieron fe y vieron grandes resultados. Vimos a Elías, que tuvo grandes resultados cuando creyó y bajó fuego del cielo. Vimos a Pablo y Pedro, que estaban allí en aquel momento cuando iban a Pedro, que iban en el momento a la iglesia. Estaba aquel cojo allí, creyeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Dios obró a su favor, porque todo en este caminar se basa en creer y en la obediencia a nuestro Dios. Así que continuamos y vamos a ver algunas manifestaciones de la fe, no diferentes tipos de fe, porque la fe es una, pero diferentes situaciones en que la fe obra de diferentes maneras. Gloria a Dios. Y vamos a la primera, que es la fe que es fruto del Espíritu, ¿verdad? Eso lo encontramos en Gálatas 5:22 y les voy a leer aquí lo que significa la fe que es fruto del Espíritu. Dice del latín fructus, dice confianza cultivada en virtud de la íntima comunión que el creyente mantiene con el Espíritu Santo. Es una fe constante, irregular, que no depende de las circunstancias. No es una fe milagrosa. Ella nace como resultado de una relación singular con el Señor. Esta fe que es fruto del Espíritu nace de la comunión y de la intimidad que tú tengas con Dios. Este fruto del Espíritu nace, aleluya, cuando nosotros nos enfocamos en agradar al Señor. Cuando nosotros nos enfocamos en hacer la voluntad de Dios y vivir una vida recta delante de Dios, vivir una vida llena del Espíritu, una vida llena de confianza en el Señor, una relación
que tenemos como si fuera nuestro matrimonio, una relación que, ¿verdad?, estamos todo el tiempo enamorando al Señor con nuestra alabanza, con nuestra adoración, con nuestra intimidad con Él, cuando estamos ahí a solas con Él y le hablamos y le expresamos nuestro sentir, le expresamos todo aquello que queremos ver en nuestras vidas. Esta fe, fruto del Espíritu, nace de esa íntima comunión que tenemos con el Señor. Así que tenemos que cada día cultivar esta relación con Dios si queremos ver la magnitud de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tenemos que esta intimidad cada día cosecharla, y echarle abono, gloria a Jesús, así como cuando estamos en el matrimonio, ¿verdad?, que le echamos abono a nuestra relación, a nuestra pareja, le decimos qué hermosa te ve, tantas cosas hermosas que le decimos, y eso es lo que nos lleva a esta fe que es fruto del Espíritu, esa comunión íntima con Dios. Les voy a traer un ejemplo de esta fe en Habacuc 3:16 al 19. Dice aquí, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Aquí vemos que el profeta Habacuc, ¿verdad?, termina esta profecía con un compromiso renovado y la reafirmación de su fe, porque expresó una confianza inquebrantable en el Señor. A pesar de todo lo que el Señor había hablado, de las cosas que iban a ocurrir, ¿verdad?, pero Él termina esta profecía con una confianza inquebrantable en que Dios, en que Dios iba a cumplir todo lo que Él había prometido, gloria a Jesús, en que Él no iba a desmayar, porque sabía que Dios tenía el poder para hacer todas las cosas. Dice que sin embargo el profeta podía reposar y estar quieto en el día de la angustia, porque sabía que el Señor juzgaría con justicia y rectitud. Él tenía la fe que el Señor iba a juzgar con justicia y con rectitud, porque Dios es justo, Él no es injusto. Muchas veces Dios hace cosas que parecen incorrectas, pero son correctas porque están en su soberanía y en su perfecta voluntad. Así que nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios, no importa lo que vaya a hacer, pero nuestra fe tiene que descansar que en lo que Dios va a hacer vamos a ver algo positivo, vamos a ver algo que vamos a recibir en medio de lo que Dios haya hablado. Por eso muchas profecías en estos días han salido, gloria a Jesús, pero tenemos que ver lo que Dios verdaderamente va a traer a través de lo que Él ha hablado. Si estas profecías verdaderamente son de Dios, vamos a ver, aparte de los juicios que han emitido, vamos a ver, tenemos la fe y la certeza de que vamos a ver algo positivo a través de todo esto. Pero nuestra confianza, nuestra fe no puede estar puesta en los hombres, en profecías de hombres, gloria a Jesús, tiene que estar puesta en la profecía que Dios ha establecido en su palabra, en sus escrituras, en sus mandamientos, en sus estatutos. Eso es lo que nos va a dirigir, eso es lo que nos va a llevar al propósito de Dios. Tenemos que creer su palabra, tenemos que caminar conforme a su palabra, tenemos que hablar conforme a su palabra, tenemos que dirigirnos por su palabra, si queremos ver cosas grandes que Dios ha de hacer. Por eso aquí, ¿verdad?, esta fe fruto del Espíritu depende de la intimidad que tú tengas con el Señor. Así que no desmayes y que tu fe, que este fruto cada día vaya creciendo en tu vida. La otra es una fe natural, que proviene del latín naturale, referente a la naturaleza. Esta fe es referente a la naturaleza de Dios. Dice que es un conocimiento originado en la observación de la naturaleza y en la tarea filosófica
que conduce a la certeza en cuanto a la existencia del Ser Supremo. Este tipo de fe puede encontrarse, por ejemplo, en las obras de filósofos griegos que, aunque desconocieran los escritos de los profetas hebreos, lograron descubrir en algún punto de sus lucubraciones, quiere decir en algún punto de sus meditaciones, reflexiones o trabajos intelectuales, la presencia inmarcesible de Dios. La presencia inmarcesible, una presencia que no se marchita, una presencia que siempre está latente. Gloria a Jesús. A través de la naturaleza vemos, ¿verdad?, la grandeza de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, Romanos 1:20. Gloria al Dios Todopoderoso. Vamos a ver, ¿verdad?, cómo a través de la naturaleza Dios nos habla. Dice, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Gloria al Señor. La que el Señor nos está hablando en Romanos. Dice, Dios revela su existencia a través de su naturaleza. A través de la naturaleza podemos ver la grandeza de Dios y que hay un ser divino. Gloria a Dios. Dice, por medio de las cosas hechas, la creación transmite un mensaje claro e inconfundible acerca de la persona de Dios. Y vamos a ver unos ejemplos, aleluya, en el libro de los Salmos, capítulo 19, dice así, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Gloria a Dios. Y vamos a ver otro ejemplo en Hechos 14, ¿verdad? Hechos 14. Dice así, gloria a Dios. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dice que en respuesta a la gente de Listra, Pablo y Bernabé les recordó que Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Gloria a Jesús. Siempre Dios nos deja algo para que creamos en Él. Gloria a Dios. No hay excusa. No hay excusa, ¿verdad? Porque sabemos que todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo creado, tuvo que haber sido hecho por alguien, un ser divino. Gloria a Dios. Porque nada pudo haber salido de nuestro razonamiento humano. No. Esto es la fe
natural, la fe que cree a través de la naturaleza, de todo lo que Dios ha creado. Dice, la lluvia y la cosecha, por ejemplo, muestran su bondad. Dice que Pablo escribió esta señal: en la naturaleza deja al hombre sin excusa para su incredulidad. Así que no hay excusa para no creer. Dice, el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Verdad? Una persona necia es una persona incrédula, que no cree en Dios, que no cree en la manifestación de Dios, que no cree que Dios creó la naturaleza, que no cree que Dios con solamente su palabra formó el universo, creó todas las cosas solamente con su voz. Esa es la fe que nosotros tenemos, que le creemos a un Dios que creó todas las cosas y a través de su naturaleza podemos ver toda la hermosura, obra de sus manos. Gloria al Señor. Así que cuando dudemos o alguien duda acerca de Dios, mira a su alrededor y verá evidencias abundantes de que Él sigue actuando en el mundo, porque a través de su Espíritu Santo sigue regenerando, ¿verdad?, todo a nuestro alrededor. Un día muere un ave, otro día nace otra. Gloria a Jesús. Dios sigue regenerando, Dios sigue, ¿verdad?, multiplicando su creación. Muere un árbol, mueren plantas, al otro día vuelven a retollar, vuelven a nacer, porque Dios va regenerando a través de su poder y su infinita misericordia, ¿verdad? Nos lleva a través de su palabra, a través de nuestra fe, y podemos ver las cosas hermosas que Dios hace a través de esta fe natural. Gloria a Dios. Así que caminemos y creámosle a Dios. Tengamos fe, gloria a Jesús, a través, ¿verdad?, de todo lo que nos rodea: el sol, la luna, las estrellas, los árboles, todos los lagos, los mares. Vemos la mano de Dios en cada una de estas cosas. Gloria al Señor. Santo y poderoso eres, mi Jesús. Y por último, ¿verdad?, tenemos la fe salvadora, que proviene del latín salvatore. Dice que esta fe es proveniente de la proclamación del Evangelio. Esta fe nos lleva a recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Verdad? Dice la palabra en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para todo aquel que en Él cree. Esta es la fe salvadora. Esta es la fe que obra en el corazón del hombre, para que el hombre reconozca que necesita de Dios, para que el hombre reconozca que apartado de Dios nada podemos hacer. Dice, el creer, del griego pisteuo, incluye 3 elementos principales. Así que el creer incluye 3 elementos principales en nuestra vida, ¿verdad?, como hombres y mujeres, como seres humanos, de que cómo podemos creer en Dios. Dice la número 1, que es un convencimiento pleno de que Cristo es el Hijo de Dios y el único Salvador de la humanidad. Esta fe salvadora, ¿verdad?, nos lleva el corazón a creer que Cristo es el Hijo de Dios y es el único que nos puede salvar. Es el único que puede, ¿verdad?, obrar en nuestras vidas y traer arrepentimiento. Dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que nosotros tenemos que creer, ¿verdad?, en el unigénito Hijo de Dios. Dice que aquellos que creen que Dios le levantó a Jesús de los muertos, aquellos que creen son verdaderamente hijos de Dios. Así que tenemos que tener el pleno convencimiento de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo fue enviado por su Padre para que hoy en día usted y yo tuviéramos vida, para que hoy en día usted y yo pudiéramos caminar hacia el propósito, hacia nuestro destino, hacia lo que Dios nos ha llamado a hacer. Gloria a Jesús. Así que tenemos que tener esa convicción y creer firmemente
que Jesús es el Hijo de Dios. La número 2, dice una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia a Él. Wow, una comunión con Cristo que incluye entrega y obediencia a Él. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Nos dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. ¿Verdad? El que ama, dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Verdad? El que verdaderamente guarda los mandamientos, del Señor, verdaderamente ese es el que ama a Dios, y verdaderamente ese es el que Dios se va a manifestar en él. El Hijo del Hombre se manifestará a su vida de una manera especial. Por eso tenemos que guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? Esa fe salvadora nos lleva a creer en esos mandamientos. Esa fe salvadora nos lleva a creer en esos estatutos que Dios ha determinado, aleluya, para que hoy en día nosotros vivamos y nos rijamos por ellos. Gloria a Jesús, no por nuestras propias opiniones, no por nuestros propios razonamientos, sino por la palabra de Dios, sino que caminemos dirigidos por el Espíritu. Gloria a Jesús, porque así entenderemos las cosas que son del Espíritu. Pero si no andamos por el Espíritu y andamos por la carne, no vamos a entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. No vamos a entender lo que es la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y no vamos a entender el sacrificio que Él, ¿verdad?, tuvo en aquel madero para entregarse, para salvarnos a nosotros. Gloria a Dios. Así que tenemos que creer estos mandamientos. Dice también en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor está hablando de que si nosotros no permanecemos y creemos en el Señor, no podemos llevar fruto. Si andamos sin fe, si andamos sin creer en la palabra de Dios, si no andamos agarrados de la mano del Señor, no podemos llevar fruto, ¿verdad? Tenemos que tener esa fe y esa convicción, gloria a Jesús, de que siempre que caminemos tenemos que ir agarrados de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir guiados por su Espíritu, gloria a Jesús, porque si no, no vamos a poder, ¿verdad?, llevar el fruto agradable y bueno, gloria a Jesús. Si no, nuestro fruto no va a permanecer, ¿verdad? Nuestro fruto se va a marchitar. Tenemos que tener esa fe salvadora, gloria a Jesús, que cuando hablemos a las personas, gloria a Jesús, ellas reciban esa palabra con gozo, reciban esa palabra en lo más profundo de su corazón, puedan atesorar esos mandatos, esos estatutos de Dios, los puedan atesorar en su corazón, gloria a Dios. Por eso la fe salvadora es muy importante, gloria a Jesús, para aquel que escucha la palabra de Dios, porque esa fe lo va a ayudar a cada día crecer y crecer, Dios mío, en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Esa fe lo va a ayudar a acercarse más a Dios. Esa fe lo va a ayudar a reconocer y a arrepentirse de sus pecados. Esa fe lo va a ayudar a cada día, cuando vea el momento difícil, a reguindarse de aquel, aleluya, que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Jesús. Esa fe lo va a ayudar a él, a esa persona que escuche, a recibir con gozo el mensaje de la salvación. Gloria al Señor. Así que tenemos que creer, ¿verdad?, en que Dios ha de manifestar su gloria, gloria a Jesús, y permanecer en el Señor. Permanecer. Una vez, ¿verdad?, nos atesoremos y creamos en esa fe, ¿verdad?, tenemos que creer. Creer y caminar sin dudar. Tenemos que caminar, y conforme al propósito de Dios vamos a ver, ¿verdad?, la manifestación de su gloria sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Dice la número 3, dice una absoluta confianza de que Cristo puede y quiere llevar al creyente a la salvación y comunión con Dios
en el cielo. Una absoluta confianza de que Cristo nos puede llevar, ¿verdad?, a la salvación y a tener una plena comunión con el Señor. Esta fe salvadora nos lleva, ¿verdad?, como dice la palabra, dice que el Señor, ¿verdad?, no ha venido a buscar santos, sino ha venido a buscar pecadores al arrepentimiento. Gloria a Jesús, aleluya. El Señor vino a reconciliar al hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar y a establecer nuevamente esa comunicación con el Padre, a restaurar esa comunión que había entre el hombre y Dios, que podían hablar. Gloria a Jesús. Eso fue lo que, ¿verdad?, vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a renovar, a restaurar esa comunicación entre el hombre y Dios, y lo logró a través de su sacrificio. Lo logró a través cuando extendió sus manos en aquella cruz. Aleluya. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Mira, Señor, no mire sus pecados, gloria a Jesús. Mira sus corazones, aquellos que vienen ante ti arrepentidos, gloria a Dios. Esa fe salvadora es la que te va a llevar a reconocer al Dios Todopoderoso. Esa fe salvadora es la que te va a llevar a la salvación y a la comunión con Dios cuando estemos delante de su presencia. Gloria a Jesús. Dios va a hacer cosas maravillosas, pero tu fe no puede menguar, tu fe no puedes dudar. Las cosas grandes que Dios ha de hacer, tienes que creer y caminar en el propósito de Dios. Así que esta fe nos va a ayudar, ¿verdad? Dice, al contrario de la fe natural, que brota mediante la tarea filosófica, la fe salvadora solo ha de nacer en el corazón humano mediante la predicación del Evangelio. Sin el mensaje de la cruz, no puede haber salvación. Vamos a leer Romanos 10:13 y el versículo 16. 10:13 y el versículo 16. Gloria a Jesús. Dice así, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, y por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aquí Pablo citó al profeta Joel para recalcar una vez más que la salvación está disponible para personas de todas las naciones, razas. Él invocó, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquellos que invocaren de todo corazón el nombre de nuestro Señor serán salvos, ¿verdad? No es una fe ficticia, no es una fe hipócrita, tiene que ser una fe genuina, tiene que ser una fe, ¿verdad?, que mueva el corazón de Dios, tiene que ser una fe, ¿verdad?, que podamos ver la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Si estamos orando por nuestros hijos, si estamos orando por nuestros familiares, si estamos orando para que Dios cambie nuestra nación, esa fe tiene que ser genuina, ¿verdad? Tenemos que creer, ¿verdad? Como dije ahorita, son diferentes manifestaciones de la fe, pero la fe es una, y la fe es creer. Creer en la palabra de Dios, creer en el Hijo de Dios, creer que Él vino aquí al mundo para darnos vida y vida en abundancia, creer que Él vino al mundo para salvarnos del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Esa es nuestra fe. Tenemos que seguir cada día caminando, y cuando pidamos con fe, no dudando. Vamos a creer lo que estamos pidiendo, vamos a creer verdaderamente, ¿verdad?, que Dios es el que Dios es el que nos va a llevar ante su presencia a través de su Hijo. Gloria al Señor. No dude. Dios tiene cosas hermosas y maravillosas para su vida. Dios tiene cosas que va a hacer, y usted y yo somos los portavoces de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que las vidas crean y vengan a los pies de Cristo. Como leímos ahorita, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero muchas veces se nos olvida leer el versículo siguiente, que dice el 17, mas no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Somos portadores de la gracia, el perdón y la misericordia y la restauración de nuestro Señor Jesucristo. No nos convirtamos en jueces, no juzguemos. Tenemos que ayudar a aquel que está necesitado, levantar a aquel que está caído, sanar a aquel que está herido. Y esta fe, ¿verdad?, los va a ayudar a ellos a recibir al Señor con gozo en sus corazones. No dudemos de las cosas maravillosas que Dios puede hacer, ¿verdad? Y termino con esto. Dice que la buena nueva no solo es una oferta gratuita de perdón, sino un mandato a creer y arrepentirse, ¿verdad? Esto es un mandato de nuestro Señor, a creer, ¿verdad? No dudar. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas en la vida de cada uno de ustedes. Una vez ustedes depositen toda su confianza en las manos de Dios, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Dios va a hacer cosas maravillosas. Yo soy producto de las oraciones de una madre que no se cansó de orar y tuvo fe en que Dios iba a hacer algo poderoso en mi vida. Y tuvo fe de que Dios me iba a sacar de donde yo estaba. Y Dios premió esa fe. Y para la gloria y la honra del Señor, hoy estoy aquí. Hoy estoy pastoreando, llevando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de amor, el mensaje de paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Él no quiere, ¿verdad?, que es su iglesia, porque no son las iglesias, es una sola iglesia, esté unida, ¿verdad? Dice su palabra que Él, Señor Jesús, cuando estaba orando por sus discípulos, les dijo: Padre, así como tú y yo somos uno, así yo quiero que ellos sean uno. Así que tenemos que todos tener el mismo pensar, el mismo sentir. Y tenemos que pensar que estamos luchando para lo mismo, ¿verdad? Es para atraer almas, para traer vidas a los pies de Cristo. No es para vanagloriarnos nosotros, no es para decirle bruto al otro, aquel no sabe, no, gloria a Jesús. Podemos tener diferencias doctrinales, pero algo tiene que prevalecer, y es la unidad y la comunión que tenemos que tener unos con otros. Así que le servimos a un mismo Señor. Hay una sola fe, un solo Espíritu, un solo Dios. Así que caminemos juntos hacia el propósito de Dios. Caminemos juntos, ¿verdad?, a llevar y a compartir nuestra fe con otros, de las cosas grandes que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, ¿verdad? No nos prestemos para usar el Evangelio para contender con nuestro hermano, para señalar a nuestro hermano, para señalar al que está caído, para juzgar a aquel a lo mejor que cayó, pecó y cayó. No, gloria a Jesús. Vamos a extenderle nuestra mano y vamos a ayudarle a levantar, porque esa es la fe que agrada a Dios. Que no importando las cosas que vean nuestros ojos, nos levantamos y ayudamos a aquel que está en necesidad. Así que Dios les bendiga, y quiero decirles en esta hora que, ¿verdad?, nos gozamos una vez más de estar llevando este programa de Sembrando Semillas de Fe, y porque Dios va a hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Dios nos lleva de la mano. Sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca y vienen cosas maravillosas, iglesia. Dice la palabra de Dios que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así que caminemos juntos hacia el propósito de Dios, recordándole, ¿verdad?, nuevamente que ya
en el próximo video la que estamos grabando ya comenzamos en lo que es en sí el programa Sembrando Semillas de Fe. Vamos a comenzar con los testimonios. Vamos a comenzar a invitar gente, ¿verdad? Personas, hermanos que hayan, ¿verdad?, sido renovados por el poder del Espíritu Santo y que hayan creído al poder de Dios. Así que vamos hacia adelante en nuestro programa Sembrando Semillas de Fe. Dios le bendiga.